Bueno, el video de ayer fue supremamente largo, 22 minutos hablando de lo que está pasando en Venezuela. Obviamente dando mi opinión de que ojalá se pueda lograr que este señor Edmundo tome posesión y salga por fin ese miserable del Maduro. Y también hice otro apartado hablando de cómo funciona la geopolítica a grosso modo y por qué Gustavo Petro se comporta así con Venezuela. Obviamente sustentándome en el video de uno de estos petardos que se dicen ser de derecha. El hecho es que al final, como siempre, Gustavo Petro dejó mamando a la oposición porque pues en un comunicado en Twitter ya dijo que no iba a asistir a la posesión del mandatario, sea quien sea, porque básicamente no se ha cumplido con la parte legal y la parte democrática, que básicamente espera lo mejor para Venezuela y que todo salga bien. Eso sí, como un acto de respeto y de que todavía se mantengan las relaciones, recuerden geopolítica, el canciller colombiano que está en Venezuela, Milton Regifo, dijo que sí iba a asistir a este acto protocolario, pero recuerden, eso lleva una connotación geopolítica que la expliqué en mi anterior video para que allí se remita. El hecho es que este tweet no le gustó mucho al señor Diosdado Cabello, que es el que yo siempre he dicho maneja esa vaina allá. Maduro es un pendejo, ese es el que en realidad lleva las riendas de ese país y hace lo que se le da la gana. Criticó la postura del mandatario colombiano y lo que dijo fue que no hay ángeles y que no confiera en Enrique Márquez y Carlos Correa. Este loco llamando por allá órdenes de captura a los expresidentes, que también vimos en mi anterior video y expliqué que pues hay algo raro con esa gente y que no los va a dejar estar ahí, mejor dicho. Aunque pues como vuelvo y digo, no le veo mucha solidez a que unos exmandatarios acompañen a este señor Edmundo. Aquí ustedes pueden leer el por qué Petro no se va a presentar y quiénes son estas dos personas antes mencionadas. O si lo prefieren, aquí está el comunicado completo en X. Y Petro también dijo que no va a asistir porque no respetaron la transparencia de las elecciones pasadas, ni tampoco se pasó pues las actas y todas las reuniones que se tenían pensados o negociaciones para que se hablara sobre esto. Y también agregó que pues a pesar de esto no iba a romper relaciones con Venezuela ni tampoco a cerrar fronteras. Recordemos, geopolítica, afectación de gente de su pueblo, entonces no puede darse ese lujo Gustavo Petro, no como hicieron otros gobiernos que cerraban fronteras y les valía un pito si la gente se moría de hambre o no allá en la frontera, no sé, por allá como en Cúcuta, por ejemplo. Ese man por allá hizo una locución, le echó hate a Petro, le dijo que pero confiara en los dos antes también mencionados y que pues tenía huevo. Por su parte, esta señora, que por ahí dicen tiene un corte extremista, dijo que lamentaba cómo Petro se comportaba y todo eso. Pero es que volvemos a lo mismo. Lo siento, señores de Venezuela, ustedes mismos tienen que recuperar su país. Colombia no tiene que meterse en eso. De hecho, hasta tendría sanciones severas y ocasionar un conflicto entre varios países no serviría para nada. Además de que pues con un simple cierre de fronteras, cuando se hizo por allá en años anteriores no sirvió, ahorita no es que funcione ya mucho. Lo único que generaría sería más hambre, pérdidas económicas, pero sobre todo muchísima violencia. Ya solo nos queda esperar hasta mañana a ver qué sucede con todo este cuento de Venezuela, aunque yo pues en lo que pienso no va a suceder nada y todo va a seguir igual. Ya esto es una cuestión interna de ustedes, señores venezolanos, para que recuperen su país y saquen a ese gordo desgraciado del Maduro y sobre todo a esa rata del Diosdado Cabello. Otra noticia que vengo a hablar aquí es sobre el ICETEX. Ustedes van a encontrar anuncios así. ICETEX anuncia cierre de la convocatoria para acceder al financiamiento de la educación superior en el primer semestre de 2025. Y mucha gente va a decir, si ve, Petro financió el ICETEX. No tienen para eso, porque así como está ese mismo título se da a la interpretación. Pero cuando ustedes se leen el artículo completo, recuerden lo que dice. Que el ICETEX comunica a la opinión pública que culminó la etapa de inscripciones de la convocatoria de créditos para la educación superior durante el primer semestre de 2025. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya sabes, si algún uribista de turno, opositor o antipetrista le sale con ese cuento, ya sabe cómo responderle. No se deje meter los dedos a la boca. Ya el opositor que me está viendo en este momento tampoco vaya a ser tan ridículo y absurdo de replicar eso. Sea inteligente. Y ahora sí iniciamos con la noticia más grande del día. Según la NEA de Fico, el gobierno no ha girado los recursos suficientes en la opción tarifaria, lo cual ha generado un detrimento y pues les está haciendo muy difícil pagar eso. Y para esto el man se justificó con el apagón que hubo en Bichada por ciertas cuestiones, en donde decía que tenía que darle ese dinero sí o sí. Y este señor pues obviamente al ver que nadie le paraba bolas volvió y siguió rematando y jodiendo la vida y todo eso. Porque ahí sí, como curiosamente EPM ya no resultó una empresa
país en su totalidad, de toda Antioquia, sino ahora sí, gobierno, dame plata porque te necesito. Entonces supuestamente si no le giraba esos recursos, pues la empresa no iba a tener cómo operar después de febrero, como ustedes pueden leer acá. Aquí ustedes pueden leer el comunicado que dijo la NEA esa, hablando otra vez y mencionando esta cuestión de la opción tarifaria. En esta parte, con la respuesta que dio Petro a la NEA, hay que tener muy en cuenta lo siguiente, y se los voy a leer. El exalcalde Federico Gutiérrez se le olvida que la opción tarifaria la creó el expresidente Duque como una deuda de los usuarios a las empresas. Punto número 1. La nación no es titular de esa deuda, dijo Petro, argumentando de paso que en el cuestionado proyecto de ley de financiamiento que hundió el Congreso había un mecanismo para que esa deuda se volviera pública. Y pues acá abajo arremete otra vez Petro diciendo que con la ley de financiamiento él busca que esa deuda se volviera pública y así pagarla. Pero como siempre la oposición, como no lee nada, no hace cargo de nada, pues entonces simplemente lo dio porque sí, sin concertar ni nada. Y a la NEA lo único que dijo fue que no podía eximirse de sus responsabilidades, que él en un discurso para allá en Barranquilla dijo que él sí iba a asumir esa deuda y que nunca dijo que fuera por una ley de financiamiento o reforma tributaria y que no sé qué, bla 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 bla. Ahora, cuando nos remitimos a La República, a este diario, tiene este artículo que se llama La clavija de la opción tarifaria. Esta es una columna de análisis del señor Amílcar de Acosta, que es un docente de la Universidad Externa de Colombia, o Externa de Colombia, no una universidad mamerta, del 21 de agosto de 2024. Y aquí está este pedazo que dice lo siguiente. El 6 de febrero de 2020 se expidió la resolución CREC 012, mediante la cual se dispuso la opción tarifaria. Podrán aplicar los comercializadores minoristas en el Sistema Interconectado Nacional SIN para calcular la tarifa del servicio público de energía a los usuarios finales regulados. ¿Sí ven cómo funcionaba esto? Básicamente, con la crisis económica y social que hubo por el COVID, todos esos estragos no se aplicarían alzas tarifarias, se aplazaría su cobro para posteriormente, en módicas cuotas, hasta saldar la deuda, sobre la cual deberían pagar todos los usuarios del servicio que recibieron este beneficio. Y que al final estos intereses pues no fueron tan módicos y esta deuda fue creciendo hasta superar los 5 billones. Ahora, como nunca se explicó ni se informó a los usuarios el carácter de esta medida de la opción tarifaria, todos asumieron que la tarifa se había congelado, no que el pago de las alzas de tarifas se hubiera diferido en el tiempo. De allí la sorpresa de los usuarios cuando, afectados por la espiral alcista de las tarifas que empezó en 2022, se percataron de que entre los factores que contribuyen a tornar impagables las facturas, especialmente para los sectores más vulnerables. Aquí podemos ver cómo Aire cobraba eso y después se fue a la quiebra, y por ahí sí están chillando que por favor salvaran esa empresa del corrupto Ampón que la llevaba. Así ustedes pueden ir leyendo de ahí para abajo cómo se fue desenvolviendo esto y cómo se fue girando plata, pero que no servía para nada porque pues la deuda está. Y cómo con esa supuesta reactivación económica que se le ocurrió al señor Iván Duque, lo único que generó fue deuda para la gente, para las empresas, y las que no pudieran sostenerse porque se las robaban internamente, pues se iban a quebrar. Ahora, Fico dice que Gustavo Petro prometió responsabilizarse de esa deuda y tomarla como pública, pero que no lo ha hecho ni que no ha hecho nada y que, mejor dicho, esa ley de financiamiento no tiene nada que ver. Pero como yo ya les había mostrado este documento en otros videos, aquí se puede ver resumido cómo era la ley de financiamiento para ese entonces. Y que uno de los pilares para esos 12 billones era el estímulo de reactivación económica. Y cuando bajamos acá, aquí podemos leerlo en esta parte donde está el bombillito. La propuesta contiene un artículo de opción tarifaria que le permite al gobierno asumir la deuda de los estratos 1, 2 y 3 en temas de energía. Aquí está y aquí lo pueden leer, o simplemente escriba en internet ABC ley de financiamiento PDF y les sale esto. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir, eso me ayuda mucho. Así que continuemos. Entonces, sí, señor Iván Duque otra vez nos deja un legado de solo deudas y que se jodan las empresas y sobre todo a la gente.
porque esa opción tarifaria es como el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, un hueco que va creciendo y que como siempre el chicharrón se le gana al gobierno actual para que éste supla eso y con eso poderle tirar hate. Y lo otro está en que el gobierno sí iba a asumir esa deuda como pública, pero pues como le tumbaron esa ley, pues adiós esa propuesta. ¿Y quiénes la negaron? Ustedes, la oposición. Ustedes que dicen ser capitalistas, pero que no pueden pagar un simple recibo de luz. Y puede que me esté pasando con esto, pero es que en serio así es el pobre de derecha. No quiere subsidio, pero se está peleando por estos. No quiere más impuestos, pero rechaza una reforma o ley de financiamiento que se los iba a quitar. Y como siempre, las deudas privadas ahí sí quieren que las vuelvan públicas, porque como no pueden responder por eso, así se hacen los locos. Pero bueno, así es esta NEA, ahora echarle la culpa a Petro de lo que hizo su amiguito Duque. Y lo hace para no denotar su mediocridad que sigue ahorita con la siguiente noticia. Para esto nos toca remitirnos al 6 de agosto del 2024, en donde este señor armó una polémica y peleó por allá para poder vender Tigo Une, en donde él con su caterva de concejales que no buscan el bien para Medellín y Antioquia, sino simplemente hacer oposición al gobierno, pues le dieron como tal el aval para que este señor vendiera Une, porque supuestamente si seguían llevándolo como lo llevaban, entonces iban a quebrar la empresa, iban a joder, iban a haber despidos masivos. Este señor decía que la empresa siguiera siendo pública pues no servía ya mucho, bueno, mixta en ese caso. Entonces que tenían que vender eso con prontitud, o si no mejor dicho, y que rápidamente para ese mismo mes, pero en el 22 de agosto de 2024, le dieron el aval a esta gente, en donde le vendieron las acciones de EPM, pues obviamente al consorcio con el que están y todo esto. La conclusión de esta maravilla innovadora del señor Fico Gutiérrez, pues que al día de hoy, ahora Une EPM le pide permiso a Mintrabajo para un despido colectivo. Según la empresa, esto fue una decisión tomada tras realizar un análisis operativo y financiero. Esta parte es interesante porque en varios artículos dice despido colectivo, pero cuando era Petro el que despedía gente por ciertas razones o acababa una vaina así, era masacre laboral. Y pues que esto lo hacen supuestamente por lo antes mencionado. Aquí pueden leer también estos señores donde operan, qué porcentaje tienen de la población urbana y toda esta cuestión. Mintrabajo ya respondió y dijo que garantizará el debido proceso de todos los trabajadores de Tigo, en donde va a estudiar todo esto, y que de sus 745 trabajadores básicamente saldrían 81 de ellos. Ahí están las grandes ideas de esta mente creativa y financiera de Fico Gutiérrez, ayudando a la gente de Medellín, que cuando su amiguito Iván Duque hizo esa reactivación económica ficticia, por cierto, para que así hubiera mejor sostenibilidad, lo único que hizo fue endeudar y endeudar más al país, pero sobre todo a los ciudadanos, y tras del hecho hasta quebró empresas. Y aquí volvemos al mismo refrán que lo he dicho en mis videos: las deudas son públicas, las ganancias son privadas. Y ese cuentico de que el gobierno no iba a asumir esa deuda, pues ahí se le acabó de caer, porque fue muy fácil desmontarlo, nada más dirigiéndonos a la ley de financiamiento. El hecho es que ya estamos denotando otra crisis más que nos heredó Duque y la mediocridad de Fico Gutiérrez. Y lo único que puede hacer este señor es hacer oposición al gobierno en vez de encargarse de su ciudad, velar por ella y mejorar su calidad. Pero bueno, eso se sabe desde hace mucho. Mucha gente que tomó los cargos de alcaldías, gobernaciones, hasta consejo, lo único que se han dedicado es a hacer oposición al gobierno y no a velar por su puesto y lo que tienen que hacer de verdad y cumplir sus funciones. Por mi parte yo lo dejo hasta aquí. Como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen. Y no siendo más, pues, nos vemos.